introducción con el tema Acceso a la información financiera y fiscal, el cual será impartido por nuestro expositor, el licenciado Francisco Olea Villalons, el cual me permito presentar. El licenciado Francisco Olea Villalons es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue gerente jurídico laboral en Ferrocarriles Nacionales de México. En la institución bancaria BBVA ocupó varios cargos, tales como gerente jurídico regional de recuperación hipotecaria, gerente jurídico corporativo región norte, gerente jurídico zona metropolitana. También fue director jurídico en el Instituto Chihuahuense de Salud. En la Auditoría Superior del Estado ha desempeñado varios cargos como gerente jurídico y coordinador de substanciación. También es catedrático en materia de Derecho Bancario en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con varias especializaciones y diplomados en Derecho Bancario, Liderazgo, Lavado de Dinero, Optimización de Información Jurídica vía Internet, Garantías, Responsabilidad Jurídica Hospitalaria, Investigación en materia de responsabilidades administrativas, entre otros temas. Sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Francisco. Muchas gracias. Por supuesto, me va a permitir darme por boca, tal vez si es posible, creo que tengo la distancia para poder hacerlo. Pero antes que nada, muchas gracias a la Auditoría Superior, al auditor y al licenciado Sánchez y a todo su equipo por esta invitación. Me siento muy honrado de poder venir con ustedes y compartirles un poco de la experiencia que he tenido. Creo que tuvo a bien el licenciado Esaú pedirme que diera este tema. No porque sea tal vez la persona más adecuada, pero sí como veo de un poco de mi currículum, pues gran parte de mi experiencia la tuve trabajando en banco, en la banca. Y este tema de lo que es el acceso a la información, le voy a llamar yo acceso a la información financiera, pero ahí vamos a contemplar lo que es bancaria y lo que es fiscal, dado que ambos tienen un mismo origen o un mismo fundamento. Pero eso es parte de lo que son mis antecedentes y es lo que me permite dirigirme a ustedes sobre este tema. Porque como sabrán, dentro de las instituciones financieras o dentro de la banca, si hay una figura que es una institución o que ha formado una institución dentro del derecho, es el famoso secreto bancario. Sí, es igual a lo que es vamos a llamarlo el secreto financiero. Esta invitación que me hace Saúl realmente me hace que les revele un conflicto, y con la revelación de este conflicto que yo tuve en mi experiencia laboral y luego en mi ingreso a lo que es el Instituto Chihuahuense de Salud y a la auditoría posterior, pues yo origen a que en mí naciera un conflicto dado a la formación que yo tenía bancaria. ¿Por qué lo digo así? Porque mientras estuve en el banco, les repito, si hay una institución que es venerada por casi todas las instituciones financieras, es el secreto bancario, que en ese tiempo estaba en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito. Pero que bueno, ahora sigue ese principio en el artículo 142 de la misma ley, pero con algunas vicisitudes y alguna evolución que se ha dado a través de la historia. Vamos a ver un poco los antecedentes para que entendamos y demos respuesta, yo creo, a la principal pregunta que nos estamos haciendo todos los que estamos aquí. Tengo entendido que vienen del órgano interno de control, todos ustedes. Entonces, sabemos que todos son abogados, ¿pero qué profesiones tenemos? Hay ingenieros, yo soy administradora pública, contadores. Perfecto. Pero trataré de no ser muy técnico en la medida de lo posible. Este es un tema bastante técnico, pero vamos a tratar de utilizar palabras de un lenguaje común para que nos podamos entender. Hace mucho tiempo, dentro de la evolución de lo que fue la banca,
Pues como todos sabemos, este órgano se crea, y lo dice la historia, como una forma para que la gente pueda banquear o pueda guardar o salvaguardar en un principio bienes, consistentes en dinero sobre todo, y algunos que otros bienes, y tenerlo a buen resguardo. Sin duda esto implica para cada una de las personas o de los individuos que hacen uso de la banca y que después van a ser vigilados a través de la Secretaría de Hacienda en todo lo que es la fiscalización de sus cuentas y de sus números, pero hace que sea la banca este organismo que crece y se desarrolla y que forma parte importante de todo gobierno y de todo Estado, porque debemos de saber que la banca pues, se otorga como una concesión y realmente lo que está haciendo la banca es una función del Estado, o cumpliendo con una función del Estado. Y aunque son instituciones privadas, pues se otorgan por concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y ahí es donde las personas vamos a poner a resguardo nuestros bienes, ¿no? Nuestro dinero. Con el tiempo, la banca fue evolucionando y la banca fue generando un sinnúmero de operaciones que vamos a poder ver en uno de los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito. Si no me equivoco, por ahí en el 46 vamos a ver toda la gama de operaciones. ¿Y por qué les va a ser importante conocer la gama de operaciones que se realiza en la banca? Porque precisamente es ahí donde residen o donde pueden recogerse todas las operaciones que los individuos realizamos, entre ellas los funcionarios públicos, las entidades públicas, y que les va a permitir accesar a información que creo yo que puede ser sumamente importante en las investigaciones que ustedes hagan o en la fiscalización que ustedes estén realizando de la cuenta pública. Así la banca recoge este dinero y empiezan a surgir un sinfín de disposiciones legales para regular la actividad financiera, la actividad bancaria, pero también para proteger o protegernos a los usuarios de la banca. Ahí podemos encontrar que nace uno de los principios en los cuales se basa el secreto bancario, que es el de confidencialidad y el de seguridad. ¿Por qué principios? Vamos a ver que los principios pues son argumentos o son expresiones que recogen de manera global el sentir y la regulación sobre algunas prerrogativas que tenemos como ciudadanos, como usuarios de la banca, como gobernados. Y una de ellas fue la de salvaguardar o la de proteger la información que nosotros brindamos a las instituciones financieras cada vez que realizamos una operación financiera. Esta información que nosotros presentamos a las instituciones financieras y a la cual también tiene acceso el fisco a la hora que hace el ejercicio de fiscalizar nuestra cuenta, tenía que ser protegida a manera de que no cualquiera pudiera tener acceso a esa información porque iba en contra de mi seguridad jurídica. El hecho de que esa información en donde yo revelo mi trabajo, mis fuentes de ingreso, mis bienes, mis posesiones, en donde hago las sin fin de número de operaciones como obtención de créditos, depósitos en mi cuenta bancaria, pues se veían en un principio como una necesidad de las autoridades de regular y de proteger estas acciones o estas actividades que yo realizaba y de proteger mi información. Entonces surge lo que es el secreto bancario y por posterior el secreto fiscal, a manera de que no cualquier persona pueda tener acceso. Yo les voy a ser sincero, esto lo voy a revelar como ya no puedo hacer porque ya no formo parte de institución bancaria alguna, pero el verdadero origen que se da en las instituciones bancarias o el verdadero interés que tenían las instituciones bancarias en eso era a priori sí salvaguardar la información de los clientes, pero lo que no querían es que ellos fueran forzados o obligados a revelar esa información. ¿Por qué? Porque el que la institución bancaria revelara la información de sus clientes, pues obviamente iba a dar lugar a que los clientes estuvieran inconformes
o de alguna manera preocupados, ¿verdad?, que sea a través de ahí donde pudieran revelar y con eso desistieran de utilizar los servicios bancarios. Pero bueno, así es como nace y así es como el interés de la banca o el interés de todos los que eran los banqueros en México y en el mundo fue luchar por esa prerrogativa o por ese derecho en el sentido de no verse obligados a revelar la información financiera. Con eso alegábamos, protegíamos los intereses de nuestros clientes, protegíamos el principio o hacíamos valer el principio de seguridad y de privacidad hacia nuestros clientes, pero también tenemos el interés como banca de no perder clientes. Les voy a compartir luego un documento extenso en donde vamos a ver cada una de las leyes y fundamentos que dan lugar a que este principio de secreto bancario, secreto financiero o secreto fiduciario ya no sea considerado como un principio absoluto. Podríamos decir que hace décadas casi era un principio absoluto en el cual, como establecía la ley, pues no podíamos revelar la información. La única excepción que existía en un principio pues era mediante la solicitud de autoridad judicial, ¿no?, donde se funde y se motivara esa solicitud, pero teníamos que ir y recurrir a través de una autoridad jurisdiccional para poder acceder a esta información. En el ir y venir de las operaciones y a la par, el mundo, y en México no fue la excepción, pues nos empezamos a dar cuenta, o las autoridades empezaron a dar cuenta, que no solo la banca empezó a servir como una forma de salvaguardar los intereses de información y realizar las operaciones de sus usuarios, o de nosotros, de la sociedad, sino que también se utilizó como un medio por parte de lo que es el crimen organizado y de lo que es nosotros los usuarios, en donde ya el interés de utilizar a la banca y de utilizar todas las operaciones que se realizaban en la banca, pues no eran propiamente las de salvaguardar sus intereses, sino era un medio para poder realizar fraudes, para ocultar dinero, para mover dinero, para poder hacer toda esta serie de movimientos. Entonces, esto no escapó a las autoridades en todo el mundo, ni escapó tampoco a nuestro gobierno y a la sensibilidad de la sociedad y de los que nos representan en las cámaras, y se dieron cuenta que tenían que empezar a utilizar y aprovechar la información que se generaban en las instituciones financieras como una fuente de información para conocer las actividades y poder determinar si estas eran actividades dentro de la ley o fuera de la ley. Entonces, hoy por hoy resulta muy difícil, y dada la mecánica que hay en el mundo de todo este tipo de operaciones, que no se utilicen los servicios de la banca o los servicios de alguna institución financiera para poder mover los dineros y para poder realizar operaciones. Y por eso es sumamente importante que tengamos presente que esa es una fuente de información que creo que ustedes como órganos investigadores deben de tener pendiente y de manera muy primaria, ¿no?, como una fuente primaria de información para las investigaciones que ustedes realicen. Claro, más allá de lo que va a ser el acto propio de la autoridad que ustedes van a fiscalizar, pues van a poder accesar al final de cuentas a la información que los individuos que participaron, que al final pueden ser los sujetos, ¿verdad?, de esas observaciones, pues puedan ustedes accesar a su información y les revele información o les revele datos que ustedes les ayude a inferir o a formar las teorías de los casos que ustedes tengan a bien participar. Les voy a mencionar, lo tengan presente, entonces no los vamos a desarrollar, algunos preceptos que creo yo que son fundamentales en lo que son en lo que es este tema. Primero, pues partiendo por su orden jerárquico, vamos a hablar de la Constitución, y les pido que tengan presente el artículo 109 constitucional y en especial el inciso
3 y su octavo párrafo. Lo vamos a leer más adelante y vamos a ver ahí el fundamento, ¿no? Porque si queremos llegar a esa posibilidad que ustedes tengan para poder accesar a esa información, sin duda tenemos que tener presentes que tenemos que fundar nuestras peticiones y motivarlas, ¿no? No queremos caer en lo que en los bancos nos tocó mucho tiempo cuando empezó esta apertura de información a una serie de amparos alegando violaciones al artículo 14 constitucional, en el sentido que nadie puede ser molestado. Entonces, de alguna manera utilizaban esto, pero bueno, lo que vamos a feliz término es llegar a la conclusión de que sí existe, desde mi punto de vista, fundamento para que ustedes puedan solicitar esa información. Y vamos a platicar un poquito sobre la necesidad tal vez de qué tanto la tienen que motivar o no motivar, y al último llegar a tratar de definir cuál es el medio para hacerlo. Yo creo que el punto clave va a estar en poder determinar si ese acceso a la información puede ser en forma directa o, como vamos a ver algunos artículos señalan, a través de algunas diversas autoridades que tienen esa prerrogativa, tienen esa facultad por otras funciones de regulación bancaria, pero que también algunos artículos de la ley señalan que ese es el medio para realizarlo, ¿no? Yo les diré al final cuál es mi opinión en relación a ese acceso, si puede ser directo a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores por medio de convenios, pero bueno, ustedes también me ayudarán seguro a llegar a alguna conclusión. También, obviamente, hay que tener presente de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es el artículo 94 y el artículo 95, de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 97, que establece una obligación general de las instituciones financieras para entregar la información, el artículo 108 de la misma Ley de Instituciones de Crédito, que también señala sanciones para las instituciones financieras que no entreguen esa información. Y vamos a extrapolarlo un poquito, o sea, no solamente por la obligación que tienen de rendir cuentas a las autoridades financieras que las regulan, sino tal vez, creo yo, también pueden ser utilizadas para estas prerrogativas, ¿no?, que nos nacen desde la Constitución y la Ley General para accesar a la información, ¿no? Vamos a ver el artículo 142 en especial, en donde aún se establece el secreto bancario, pero repito, ya no es un secreto bancario. Bueno, voy a cambiar secreto bancario por secreto financiero para agrupar ahí también el secreto fiscal, porque obedecen al mismo fundamento. Digo, así como nos decía la necesidad y cómo se dio cuenta la autoridad de que accesando a la información financiera podía investigar muchos delitos de crimen organizado y la fuente de algunos recursos de procedencia ilícita, también se dio cuenta que en materia de fiscalización, pues el poder tener acceso a esas cuentas le permitía un mejor desempeño a las autoridades fiscales respecto a la revisión de las cuentas de todos los que pagamos o debemos de pagar impuestos. Entonces, en ese sentido fueron caminando. Creo que caminó primero la forma fiscal o el acceso fiscal, y se preocuparon primero por irle dando ese acceso a las autoridades fiscales, pero al final de cuentas también cayeron esos accesos a lo que son ahora otras autoridades fiscalizadoras, como puede llegar a ser los órganos internos de control, la auditoría, etc. Vamos a tocar un poquito del Código Fiscal de la Federación, el artículo 69, y vamos a hablar un poco del artículo 32 de esa misma ley, y una resolución de la miscelánea fiscal del 2019, en donde claramente se establece lo que es la excepción del secreto bancario, ¿no?, de lo que es ahora el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Les voy a compartir, ahorita nada más les voy a leer algunos renglones o comentar algunos renglones de un artículo que encontré que habla del acceso a la información financiera como pilar de la transparencia tributaria y la lucha contra el fraude. Esto es un documento que se publicó en el Foro Global, y en donde, en pocas palabras, menciona
cómo es natural que las administraciones tributarias, por su función, requieran acceder a la información en poder del sistema financiero. Es básico, creo yo, este elemento. Ahí vienen algunos antecedentes de cómo se fueron dando cuenta a nivel mundial, y no es la excepción, les digo, en México, esta necesidad de poder accesar a esta información financiera, sobre todo desde el punto de vista de cuestiones de transparencia tributaria, ¿no? Aquí es muy importante que tengamos presente que el concepto de seguridad tuvieron que empezar a darle otro enfoque, porque se decía que esa información que yo le daba al banco no debía de ser conocida por otras personas. Pero vamos a ver cómo también las disposiciones legales que vamos a leer no rompen ese principio de seguridad. Al final de cuentas, la autoridad, ustedes, y lo van a tener que tener muy presente, cuando hagan esa solicitud de información financiera, ya sea que veamos directo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, están obligados a continuar salvaguardando ese principio de seguridad de la información que ustedes obtengan. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no la van a poder publicar, no van a poder hacer muchas cosas que la misma ley de transparencia cataloga respecto a la información confidencial, sino que van a tener que cuidar la información como si fueran esa primera autoridad que recibió la información o que tiene esa información. Claro que la van a utilizar para sus procesos, que luego vamos a ver incluso algunas jurisprudencias antes de que se reformaran las leyes, en donde se resolvía no tanto la viabilidad de solicitar la información, sino quién la solicitaba y para qué la solicitaba, ¿no? Y si esa le podía servir o no dentro de un procedimiento, que al final de cuentas es lo que más interesa. Cuando ustedes hagan sus investigaciones y obtengan información financiera, y esta las llega a concluir que hay elementos a considerar y a aportar dentro de un procedimiento para acreditar alguna falta administrativa grave o no grave o penal incluso, ¿cómo van a utilizar esa información que obtuvieron a manera de que esta sea considerada legal dentro del procedimiento y no tenga ningún inconveniente, ¿no? Les decía que esta información financiera, bueno, pues es clave para la función fiscalizadora del Estado y para el control del cumplimiento tributario, ¿no? Todo esto fue evolucionando y creo que hoy por hoy los paraísos fiscales están tendiendo a desaparecer o cada vez están más sometidos a la posibilidad de que las autoridades tengan acceso a esa información. Hay una resolución que habla sobre el secreto bancario, que establece la Suprema Corte de Justicia. Les voy a leer un poco el encabezado, pero citémonos esto antes de la reforma, ¿no? Dice: secreto bancario, la solicitud de información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realizada por el Ministerio Público para la investigación de los delitos, debe estar precedida de autorización judicial. Lo que les decía, o sea, antes, pues el acceso era únicamente a través de una autorización judicial. De lo contrario, las pruebas obtenidas son ilegales y carentes de valor y por tanto deben excluirse del cuadro probatorio. Entonces, fíjense, podían accesar a la información, pero cuando esa información la querían utilizar dentro de un procedimiento, aplicaban esta tesis que se da antes de la reforma. No estaba basada en lo que era el artículo 117 en ese entonces, ahora ya estamos en el 142, ¿no? Entonces hablaba pues de la irrupción en la vida privada expresamente protegidas en el artículo 16 de la Constitución Federal, ¿no? Entonces esa es una tesis, también se las voy a proporcionar para que puedan leerla, ¿no? Tenemos otra que decía: el secreto bancario, el director general de delitos fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación carece de facultades para solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores documentación bancaria a nombre de un contribuyente para efectos vinculados a la acreditación de un delito fiscal federal. Interpretación del artículo 117.
Les quiero leer estas tesis porque, si se fijan, estos nos sitúan en un momento, que lo bueno es que ya tiene mucho tiempo que pasó eso, en donde se demuestra lo difícil que era accesar a esta información financiera y cómo la Suprema Corte de Justicia incluso avalaba que no podía accesarse a esa información si no se cumplían con ciertos requisitos que en ese momento se establecían, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver qué dice la ley ahora. Voy a empezar no necesariamente en el orden jerárquico. Voy a cometer el pecado de empezar con la ley de instituciones de crédito porque ese es el campo que más conozco, pero vamos a llegar a las demás, ¿no? Por ejemplo, el artículo 97 de la ley de instituciones de crédito dice: las instituciones de crédito deberán presentar la información y documentación que en el ámbito de sus respectivas competencias le soliciten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, dentro de los plazos y a través de los medios que la misma establezca. Si se fijan, todas estas son autoridades que la misma ley de instituciones de crédito les atribuye esas facultades para regular, supervisar, para revisar a las instituciones financieras, y en el uso de esas facultades pues pueden pedir y solicitar información a las instituciones financieras, ¿no? Con el objeto de preservar la estabilidad financiera y de evitar interrupciones, alteraciones en el funcionamiento del sistema financiero o del sistema de pagos, así como para facilitar el acuerdo y cumplimiento de sus funciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, las instituciones que mencionamos, deberán, a petición de parte interesada y en los términos de los convenios a que se refiere el último párrafo de este artículo, intercambiar entre sí la información que tengan en su poder por haberlo obtenido. ¿Por qué les leo este artículo y esa frase? Porque esto todavía permanece como una resistencia dentro de las instituciones financieras. Sabedor a las instituciones financieras de que cada vez vamos más allá a ese acceso a la información, se han querido estudiar y todavía hay, yo siento, incluso dentro de la Comisión Nacional Bancaria y dentro de muchas de estas autoridades reguladoras de la actividad financiera, resistencias, porque hay todavía muchos banqueros. Ahí todavía encontramos muchos banqueros y temen ellos que se abra esta caja de Pandora a manera que todos puedan accesar de manera libre y directa la información, y por eso establecen que deberá ser a petición de parte interesada en los términos y convenios a que se refiere el último párrafo que vamos a ver este convenio. O sea, nos quieren llevar a que estas solicitudes se hagan, desde mi punto de vista, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no de forma directa. Y esto es una forma de regular esa información. Ese mismo artículo 97 señala: a la facultad en el párrafo anterior no le serán oponibles las restricciones relativas a la información reservada confidencial en términos de las disposiciones legales aplicables. Aquí parece que es la excepción a ese término absoluto del secreto bancario, pero bueno, recordemos que aquí todavía estamos hablando en el supuesto de solicitud de información como autoridades reguladoras, ¿no?, de la actividad financiera. El artículo 108 señala: las infracciones de esta ley o las disposiciones que sean emitidas con base a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, cualquier infracción que cometan las instituciones financieras va a ser sancionada, ¿no? ¿Y qué sancionan? A las instituciones de crédito que no proporcionen dentro de los plazos establecidos para tal efecto la información o documentación a que se refiere esta ley o las disposiciones que emanan de ella. ¿Yo qué rescato de esta disposición? Bueno, si bien seguimos en el supuesto que es bajo su actividad como autoridad reguladora, pues la ley está previendo sanciones para las instituciones financieras que no cumplan con esta entrega de información. Y si una opción va a ser solicitar esa información a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues podemos llegar a aplicar este principio, ¿no? O sea, si se llegan a las instituciones financieras, pues solicitar que sean sancionadas, ¿no? Dentro del título séptimo de la misma ley de instituciones de crédito,
tenemos el siguiente, ¿no? Está el capítulo de disposiciones generales y que fue adicionado, ¿no? el 1 de octubre del 2014. Y les voy a leer es un poco largo, pero quiero que se den cuenta cuál es el catálogo de operaciones. Y aparte que en el 142 está el principio del secreto bancario, pero lo interesante para ustedes es el catálogo de operaciones que ahí se menciona, porque este artículo nos va a mandar al artículo 46. Dice, artículo 142, la información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46, y fíjense, les voy a leer, si puedo les leo todas, son 28, pero algunas muy importantes. Recibir, dice, las instituciones de crédito solo podrán realizar las operaciones siguientes, por lo tanto, esas son todas las operaciones que realizan, y es de donde ustedes pueden obtener información. Recibir depósitos bancarios de dinero en todas sus formalidades a la vista, retirables en días preestablecidos de ahorro a plazo. Creo que esto es información básica para todo órgano investigador, que es poder accesar a la información sobre los depósitos de dinero que hagan las personas o que hacemos nosotros las personas. Si un funcionario público realiza operaciones que van más allá de lo que son sus facultades, o sea, comete alguna falta administrativa, pues seguramente, muy seguramente, va a utilizar a un banco y muy seguramente esa información va a quedar grabada en el banco. O sea, esos depósitos que haga de dinero van a poder ser obtenidos en una institución financiera, y son los depósitos, ¿no? Estos depósitos que sabemos son las famosas operaciones pasivas de los bancos, pasivas porque generan un pasivo para el banco, es una obligación de devolver el dinero, pero que revelan un activo que nosotros tenemos, ¿no? Segundo, aceptar préstamos y créditos, emitir bonos bancarios, que son el otro tipo de operaciones pasivas, que también a veces pueden ser instrumentos para ocultar, ¿verdad? O para disfrazar algunos delitos o faltas administrativas que se cometan. Asumir obligaciones, operar con valores en los términos de las disposiciones de la presente ley, operar con documentos mercantiles por cuenta propia, llevar a cabo por cuenta propia de terceros operaciones con oro, plata o divisas, prestar servicios de caja de seguridad. Ahí tienen un elemento, tratar de accesar a las cajas de seguridad. A veces la figura de la caja de seguridad en una institución financiera, pues parte de que la institución financiera no conoce o no sabe qué es lo que se está guardando en esa caja de seguridad. Entonces, difícilmente podrá revelarnos información sobre qué es lo que obra en la caja de seguridad, aunque sea disposiciones en el sentido de que no podrá guardar explosivos o no podrá guardar eso, pero en la experiencia bancaria les digo que hemos ido a abrir cajas de seguridad y hemos encontrado desde muñequitos y osos de peluche hasta partes de cuerpos humanos dentro de una caja de seguridad. Entonces, pues a veces se pueden utilizar para guardar ahí cosas que no se quiere que se sepan y que se tengan seguras, ¿no? Entonces hay la posibilidad de accesar a las cajas de seguridad y eso lo pueden considerar, o al menos saber si la persona tiene una caja de seguridad, ¿no? Entonces, a veces desempeñan cargos dentro de lo que es la figura de los fideicomisos, y hoy por hoy sabemos cuán avanzados han sido las mentes creativas de todas estas personas que cometen crímenes o faltas administrativas, que ahora ya disfrazan muchas de las operaciones o las visten de legalidad mediante la utilización de fideicomisos. Entonces el fideicomiso es esa figura que encontramos en donde uno afecta ciertos bienes y los afecta al cumplimiento de fines que están establecidos, y pareciera que con eso los quitamos de nuestro patrimonio, pero hay que ver dentro del fideicomiso quiénes pueden ser realmente los beneficiarios de ese fideicomiso para poder entender si ese es el mecanismo que está utilizando el funcionario público, por ejemplo, que comete alguna falta para desviar los recursos, entregar a su fideicomiso, y en donde el fideicomiso, el retorno de los recursos, tal vez sea un familiar suyo, ¿no? Entonces pareciera que está afuera, pero también es un vehículo
que puede utilizarse como es el fideicomiso, también a eso pueden accesar a esta información. Contratos de arrendamiento financiero, derivados, medios de pago que determine el banco. En sí, véanlo, son 28 supuestos de la actividad que puede realizar el banco, y creo que todos ellos pueden encontrar una forma, si son creativos, de utilizarlos para desvío de recursos o para ocultar dinero, ¿no? Después este mismo artículo 142 establece, vuelvo a leer sin interponer el 46, la información y documentos relativos a operación y servicios que se refiere al artículo 46 de la presente ley, estamos hablando de la ley de instituciones de crédito, tendrá carácter confidencial, principio de confidencialidad que hablábamos en un principio, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios, que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios. Pues eso es todo lo que hace el banco, incluyendo los previstos en la fracción 15 del citado artículo. Practicar las operaciones de fideicomiso, o sea, incluyendo el fideicomiso. Pero no se asusten, este es el principio del secreto bancario, pero está superado. Sino al depositante, solamente al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, o a sus representantes legales, o a quienes tengan otorgado para poder disponer de la cuenta o para intervenir en la operación de servicio. Ese es el secreto bancario, y solamente a ellos se supone podrían revelarles la información. La misma ley, porque continúa ese principio que vimos en las resoluciones judiciales, dice: como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que a titular, o en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandante, sea parte o acusado. Entonces, no nada más es que sea en un procedimiento judicial, sino se tienen que reunir ciertas calidades o cualidades para que operen, ¿no? Por eso digo que tengamos presente siempre no solo la fundamentación, sino la motivación. Pero aquí hay esta disposición. Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo. Y qué bueno que luego dice así. Y por tanto, obligadas a dar las noticias o información mencionadas en los casos que les sean solicitadas por las siguientes autoridades. De aquí viene un catálogo de autoridades, pero vamos a centrarnos un poco en la fracción séptima y octava, que dice: la Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la cuenta pública federal y respecto a cuentas o contratos a través de los cuales se administren o ejerzan recursos públicos federales. Yo aquí mismo la pregunta que por qué no la dejaron abierta, pues también a las auditorías locales, ¿no? Pero bueno. La octava dice: el titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría, para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos. Pues aquí pareciera que es nada más para verificar el patrimonio, pero bueno, es bueno que vean que dentro de la misma ley de instituciones de crédito ya hay excepciones al secreto bancario. O sea, ya la misma ley los va contemplando. ¿Cuál es un poquito el problema? Aquí el cómo. En su párrafo, es el cuarto, después de los incisos, dice: las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señaladas en las fracciones 1 y séptima y la unidad de fiscalización a que se refiere la fracción 9 podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente a efecto de que la institución de crédito entregue la información requerida
siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de cuenta, el nombre de cuentaviente. Entonces, bueno, aquí está constriñendo, ¿no?, la forma de solicitar. Que es algo que considerar, que es lo que les decía, porque es importante mencionar esto que viene dentro de la ley de instituciones de crédito, si lo quieren fundamentar en sus peticiones, no se está rompiendo el principio de confidencialidad, porque el mismo artículo establece: los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo solo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley. O se está protegiendo diciendo: lo que me vas a pedir solo va a ser para las actuaciones que la misma ley señale y no de una manera abierta. O sea, no puedo salir yo a publicar las cuentas que tiene menganito o perenganito, ¿no? Dice: respecto a aquello se deberá observar la más estricta confidencialidad, aun y cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Entonces, bueno, pues muchos estamos siguiendo procedimientos, o dentro de las investigaciones son funcionarios que ya están separados de su servicio, pero bueno, la información de todos modos debemos de cuidar, de no violentar esta ley. ¿Por qué? Porque podemos ser sujetos a sanciones, ¿no? El servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones, proporcione copias de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles, penales correspondientes, ¿no? Entonces, ya vimos que hay en la ley de instituciones de crédito. Ahora vamos a ver el Código Fiscal en su artículo 69. El artículo 69 es muy amplio. Yo destacaría del artículo 69 algunas frases, ¿no? Dice: el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. Entonces, vemos nuevamente cómo la ley y el Código Fiscal busca salvaguardar eso. La reserva que se refiere al párrafo anterior no será aplicable tratándose de investigaciones sobre conductas previstas en el artículo 410 del Código Penal Federal que realice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni cuando para los efectos del artículo 26 de la Ley de Impuestos Especial sobre Productos y Servicios. Ahí estamos viendo una excepción más. Dice: cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los terceros independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución solo podrá ser revelada a los tribunales. Está la excepción buscando esto. Dice en uno de sus párrafos: la reserva que se refiere al primer párrafo de este artículo no resulta aplicable respecto del nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquellos que se encuentran en los siguientes supuestos, y das una relativa de 9 supuestos. Todavía estamos no en el área que queremos, o sea, individual directa de nosotros, sino estamos viendo desde el punto de vista de la ley de instituciones de crédito y desde el punto de vista del Código Fiscal, cómo ellos han podido accesar a la información y que ellos regulan. Después vamos a ver los artículos que nos interesan, que vienen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el 109, y cómo aquí parece que este principio se rompe más, o sea, deja de ser cada vez menos absoluto y se abre más, ¿no?, hacia nosotros, ¿no? Dice: la ley establecerá los procedimientos para la investigación. Esta es la fracción tercera. Perdón. Aquí ya vamos a entrar a lo que es la Constitución, ¿no? Y eso quiero que lo vean como antecedentes, y creo que es conveniente que partamos ahora de lo que señala el artículo 109 constitucional, que es donde queremos estar y donde queremos fundamentarnos, ¿verdad?, para nuestras peticiones de información. Dice:
Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a los siguientes. Y luego la tercera, la fracción tercera dice, en el cuarto o quinto renglón, dice: la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos o omisiones. La ley establecerá. Ya tenemos una ley que establece los procedimientos. Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, ustedes. Y los órganos según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Entonces, fíjense, aquí ya le están dando entrada a ustedes, y esto es a nivel constitucional, ¿no? Artículo 109. Las demás faltas y sanciones administrativas serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, sustanciación y sanción de la responsabilidad administrativa de los miembros del Poder Judicial de la Federación se observará lo que dispone el artículo 94. Pero bueno, aquí ya vemos cómo la misma Constitución pues establece esa facultad, esa prerrogativa, ese derecho a que puedan ser investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior o por sus homólogos o por los órganos internos del control. Entonces ahí estamos facultados para iniciar o para investigar, ¿no? Este es otro párrafo del artículo 109 que yo considero muy importante. En el cumplimiento de sus atribuciones a los órganos responsables de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas, que son ustedes, y hechos de corrupción, fíjense lo que dice aquí, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos para que les sean entregadas dicha información. Eso es lo único que no me gusta a mí de ese párrafo, ¿no? Me gustaría más que no hubieran agregado este último renglón y que con eso pues pareciera que es una entrada directa al acceso a esa información, ¿no? O sea, no son oponibles. Las disposiciones a proteger el secreto bancario es una disposición que tiende a proteger eso. Entonces, al no serle oponibles, es una excepción que daría entrada. Dice, la ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha información. Yo todavía no veo claro un procedimiento en la ley de cómo deberá ser entregada, o sea, no está claramente establecida, nada más ese artículo que les mencionaba a través de los convenios que se realicen con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, vamos a otra ley que creo que conocemos más todos nosotros y en donde yo creo que también encontramos fundamento para poder accesar a esa información. Es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y precisamente en el capítulo 2 de la investigación, que creo que todos ustedes lo deben de conocer, pero vamos a ver algunos artículos del 94 y sobre todo el 95. ¿Qué es el artículo 94? Para el cumplimiento de sus atribuciones, las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y motivadas. Nuevamente recalco en las palabras fundadas y sobre todo motivadas, respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que pueden constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el capítulo interior. Entonces, bueno, pues aquí está una atribución que tienen ustedes, ¿verdad? Que es precisamente para llevar las auditorías o investigaciones. Aunque habla de oficio, pero pues es la facultad que tienen. Pueden llevar las investigaciones. El artículo 95 es aún más específico y dice: las autoridades investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que ésta esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere la ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme a lo que determinen las leyes. Aquí vemos en el artículo 95, pues esa autorización, ¿no? O sea, tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en materia consideren con carácter de reservada o confidencial. El secreto bancario se basa en información confidencial. Y, como ya les había mencionado, pues nos recuerdan, ¿no? Con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía conforme lo determinen las leyes, y lo vamos a ver más adelante en otras disposiciones, como ya se les comentó, o sea, la obligación que tenemos de no dar mal uso de esa información, porque podemos ser sujetos de alguna falta administrativa, delito, e incluso de demandas por daños y perjuicios. Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger, esta es una disposición expresa, claro que se refiere a las graves, pero dice, a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, principio de secrecía fiscal o de acceso a la información fiscal que veíamos, fiduciario o la relacionada con operaciones, y lo vimos en el catálogo del 46 que se derivaba del 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. Esta información conservará, y nos vuelve a recordar, conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para la cual se celebrarán convenios de colaboración con las autoridades correspondientes. Nuevamente nos pone esta frasecita que parece que nos lleva a que esta información la obtengamos a través de la Comisión Nacional Bancaria. Estos son más o menos, en términos generales, las disposiciones que encontramos. ¿Cómo me gustaría resumir un poquito esto, no? Dice, el secreto bancario y fiscal, si bien el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades dispone que durante el desarrollo de las investigaciones por faltas administrativas no les es oponible las disposiciones tendientes a proteger la secrecía de la información en materia fiscal, bursátil y de estos depósitos que vimos bancarios, tenemos que considerar que no es óbice para que las autoridades investigadoras requieran dicha información a las instituciones financieras vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que el artículo 109 constitucional es congruente con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, yo sí veo congruencia entre lo que dice el artículo 95 y entre lo que dice el artículo 109 constitucional. ¿Por qué? Porque respecto al cumplimiento de sus atribuciones, están cumpliendo una atribución como investigadores, que es la investigación de responsabilidades administrativas por hechos de corrupción, y ya se dijo, no les son oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía bancaria. Aquí también es muy importante que veamos cuáles son los valores que se están protegiendo, porque se ha llegado a discutir en algunos foros si debe de prevalecer la secrecía o la seguridad jurídica y darle fuerza al secreto bancario o el acceso a esa información. Ya les comentaba que a nivel mundial la tendencia es cada vez más a que se pueda accesar a esa información, que se regule la forma de acceso y el uso de esa información. Pero también aquí estamos ante otros principios que ustedes conocen, llevan a cabo, ¿no? Ustedes, como parte de un órgano fiscalizador, como parte de un órgano de investigación, lo que están haciendo es cuidar los recursos públicos. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de dinero que es público, que es el dinero de todos nosotros, y si alguien está haciendo mal uso de ese dinero, pues es parte de un interés y de un valor, yo creo casi igual que el de la seguridad jurídica, que es el que nuestros recursos sean bien utilizados y no sean utilizados o desviados para el provecho de personas
que no tienen el derecho a hacerlo, ¿no? O sea, que no, al usuario no va dirigido. Entonces aquí estamos hablando también un principio, podríamos hablar de seguridad, y un principio que nace de la lucha y que se deriva de lo que ahora se ve en la ley anticorrupción y en todas estas disposiciones que tienden a luchar contra estos actos de corrupción, ¿no? Entonces, se están protegiendo en el ejercicio de su acción de investigación, pues también ustedes pueden alegar que a nivel constitucional están realizando una función de la misma jerarquía que puede ser la seguridad, que es la seguridad de todos nosotros, ¿no? Es mi dinero el que ese funcionario se robó o que desvió, y de alguna manera jerárquicamente creo que están a la misma altura, ¿no? Y luego porque este es foro de discusión, este es tema de discusión en muchos de los foros, ¿no? Contraponer esos principios, ¿no? También les voy a acompañar, antes tuvo a bien comparecer en el curso que anterior el doctor Sergio García Rojas, él hace una exposición de este tema y al final de cuentas concluye exactamente lo que nosotros concluimos, ¿no? Creo que él concluye que en base al artículo 109 y de la Constitución y en base al artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas tenemos el fundamento para poder solicitar o tener acceso a la información financiera, llámese fiscal o llámese bancaria. Entonces, fundamentos sí lo hay. Yo les propongo que no olviden motivar. O sea, la fundamentación creo que la tenemos, pero no olvidarnos de motivar. O sea, que se entienda que hay preceptos legales que me facultan y que obligan a las instituciones financieras a entregar esa información, ya sea en forma directa, como lo determinamos a través de la Comisión Nacional Bancaria y Valores por los convenios que se celebren, pero creo que aún hay la necesidad de motivarla. O sea, no nada más se lo voy a pedir porque quiero o porque se lo pido, sino debemos de motivar nuestros escritos en esas solicitudes que hagamos para efectos de que cumplamos con este requisito de motivación, ¿no? Antes de terminar, no terminar, luego abrimos el foro para que platiquemos y discutemos si hay preguntas, pero quiero hablarles un poco de lo que dice la ley de transparencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de temas de confidencialidad y temas relacionados con entrega de información, y el artículo 116 establece, ¿no?, de la ley de transparencia. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes, pero aquí dice algo que creo que nos abona a nuestros intereses o abona a nuestros intereses, y los servidores públicos facultados para ello. Entonces, ¿qué se considera como información confidencial? Los secretos bancarios, fiduciarios, y cuya titularidad, toda esa información bursátil y postal que corresponda al titular, ¿no?, a los particulares. Pero sabemos que los servidores públicos facultados por ello pueden solicitar esta información. Tenemos los facultados servidores públicos como las autoridades fiscales, que ya por ley, pero creo que también este artículo 109 y el 95 facultan a los funcionarios. Entonces hay que ver muy bien y cuidar muy bien que cuando se haga esta solicitud, pues se acompañe, ¿verdad?, el fundamento, pues no solo de la solicitud, sino de la facultad que tiene del funcionario que lo está solicitando dentro de ese órgano, ¿verdad?, para que no nos aleguen que no se puede, ¿no? El artículo 120 de esta ley también señala, 117, dice: los sujetos obligados a que se constituyen como fideicomitentes, fideicomitarios, fiduciarios, que involucren recursos públicos, no podrán clasificar por ese solo supuesto la información relativa al ejercicio de estos como secreto bancario fiduciario, sin perjuicio de las demás causales de clasificación. Aquí cuidemos y veamos que existe la posibilidad que la misma
autoridad utilice a nombre propio alguna cuenta, y bueno, pues obviamente se puede accesar a esa información, ¿no?, por medio de los titulares o beneficiarios de esa cuenta de forma directa, ya no como un tercero, por así decirlo, sino directamente como alguien interesado. También señala el artículo 120, dice: para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieran obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, pero establece: no se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial, porque la ley tenga carácter pública, existe un orden judicial, por razones de seguridad nacional, salubridad general o para proteger los derechos de terceros, cuando se transmite entre sujetos obligados y entre estos y los sujetos de derecho internacional en términos de los tratados. ¿Aquí qué establece? Aquí también establece que muchas veces la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como sujeto obligado entre las partes, puede obtener la información, y si obtenemos la información a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues no, nos está diciendo no requerimos la autorización del titular. Entonces, esto es más o menos, bueno, les voy a dejar este documento que contiene con mayor amplitud lo que les acabo, apenas llevamos lo que les acabo de resumir, y quiero leerles esto lo encontré hace poquito, porque me pidió eso que viéramos un poquito sobre el secreto fiscal y lo que establece el Código Fiscal. Y, por ejemplo, el artículo 32-B del Código Fiscal de la Federación dice: las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las obligaciones siguientes. Entidades financieras, pues háblese de todos los bancos, ¿no? Entonces dice: anotar los esqueletos de expresión, abonar importe, recibir procesos de pago, cobros a contribuyentes, proporcionar directamente o por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de seguros y fianzas, según corresponda, la información de las cuentas, los depósitos, servicios, fideicomisos, créditos o préstamos otorgados a personas físicas, morales o a cualquier tipo de operaciones en los términos que soliciten las autoridades fiscales a través del mismo conducto. Aquí le da entrada a las autoridades fiscales para solicitar a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores esta información, pero también puede, a mi juicio, ampliarse para los órganos internos de control, ¿no? También aplica. Al final de cuentas, esto que dice el artículo se vio corroborado en las disposiciones generales de la miscelánea 1.1 que se publicó en el 2019, y que les voy a leer nada más esto. Dice: título 1, disposiciones generales. Para los efectos del artículo 32B, que es el que les acabo de leer, fracción cuarta, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se entiende que la solicitud de información que se realice conforme al citado precepto legal constituye una excepción al procedimiento establecido en el artículo 142 de las instituciones de crédito. ¿Cómo me gustaría concluir el tema? Partimos de una resistencia, yo diría natural. A mí me costó, cuando yo al principio me tocaba platicar un poco con Esaú y veíamos cómo obtener alguna información de la banca ya en funciones dentro de la auditoría, pues realmente me tuve que quitar ese chip, me tuve que reprogramar a como yo venía con la escuela bancaria, que la primera resistencia es no entregar información. No entregan información, y la van a encontrar todavía en muchas instituciones financieras, el de no entregar información. Pero las instituciones financieras, ya han sufrido durante muchos años, durante mucho tiempo, estos golpes o estas acciones que les han permitido vencer estas resistencias del cambio, sobre todo en materia de procedencia de recursos, la procedencia ilícita de los recursos, y a través
de combate al crimen organizado. Ya ha habido muchas disposiciones, ya hay incluso sanciones para las instituciones financieras que no entregan la información. Y bueno, creo que eso se puede transponer exactamente igual, porque no necesita ser el crimen organizado o el narcotráfico o ese tipo de personas necesariamente por los cuales nada más se va a revelar información, sino también un funcionario público que en el ejercicio de esas funciones cometa alguna falta administrativa grave y que dé lugar a que se requiera la información financiera. Creo que obedece en igual de circunstancias. Estamos hablando de la comisión de hasta un delito puede ser, ¿verdad? No solo una falta administrativa, y recordando también que las faltas administrativas pues se llevan bajo un procedimiento que ya no es totalmente administrativo como era en otros tiempos, que se resolvía ante la misma instancia, sino que estamos hablando de la judicialización tal vez de un procedimiento. Entonces, con todas estas características que ahora tenemos, creo que es perfectamente válido, y yo afirmaría, uno, que tenemos la facultad, la prerrogativa y la obligación de investigar, sí la tenemos, que la Constitución nos la otorga, que la misma Constitución establece una ley reglamentaria del artículo 109 constitucional, como puede ser la Ley General de las Cosas Administrativas, establece también esa prerrogativa y esa facultad, y se las da a ustedes, ¿verdad?, por medio de los que sean representantes de ese órgano, para poder solicitar información a las instituciones financieras. Cuidando siempre establecer bien la fundamentación y acompañar la motivación, y siempre teniendo presente que el manejo de esa información pues deberá de ser solo y únicamente para los efectos de que se solicitó, y cuidar de no darle algún otro uso que sí pueda violar el principio de secrecía que hablábamos y de seguridad, y pueda afectar a esa persona y los pueda afectar a ustedes como funcionarios públicos, en el sentido de que pues, se les pueda incurrir en alguna falta administrativa, en algún delito, o incluso, les digo, y se ha dado el caso, en donde puedan ser demandados por daños y perjuicios, por la mala utilización de esa información. Entonces, pues básicamente, les reitero, el concepto de confidencialidad es la garantía de que la información personal será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a esta información. Entonces, ese sería básicamente el principio de confidencialidad al que vemos. Creo que con esto termino de lo que quería, 1:10, pero más o menos creo que con esto termino la exposición del tema, pero no nos queda tema o tiempo, por si alguien quiere hacer alguna contribución, algún planteamiento, alguna duda,